Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 18 de septiembre del año 2022. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a analizar el año escolar que mañana formalmente deja inaugurado el gobierno, el Ministerio de Educación. También hablaremos de turismo, vamos a hablar de las ferias que se aproximan, vamos a hablar del mes de agosto, que fue fenomenal según los datos arrojados. Y en nuestra conversación central hablamos con Milton Morrison. Él es el administrador general de EDESUR. Con Milton Morrison hay muchos temas que hablar, no solamente de su sector, sino también de política. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, mañana en la República Dominicana se deja formalmente iniciado lo que es el año escolar, sobre todo para las escuelas públicas y también uno que otro colegio privado. Y como es costumbre, perdón, este año escolar que inicia mañana ha venido cargado de una serie de denuncias, de comentarios y hasta de propuestas que yo creo que en algún momento seriamente se tendrá que ponderar cómo se está invirtiendo el 4% para la educación, si está rindiendo frutos o si es mejor invertir menos pero en más calidad. Pero ya ese será tema a analizar más profundamente por nuestras autoridades, por la sociedad civil y por aquellos que de una manera u otra jugaron un papel importante en la ejecución, en el logro de que se respetara la ley y la constitución del 4% para la educación. Pero yo quiero hacer un análisis más profundo sin caer en la politiquería barata del tema educación y de la inversión de esos recursos. Y lo digo de esta manera muy responsable, porque yo creo que el PLD, para ser justo y mencionar nombre, ha perdido de vista que ellos duraron 20 años gobernando la administración en la República Dominicana. Es decir, 20 años administrando la educación en la República Dominicana, en comparación con 2 años que tiene esta administración. Y por ahí es que me quiero ir. Yo creo que ha sido un error del Partido de la Liberación Dominicana y sus exministros cuestionar algunos movimientos que se pretenden hacer, algunas reformas que se pretenden hacer desde este gobierno por la sencilla razón de que el PLD tuvo toda la oportunidad del mundo, sobre todo los últimos 2 gobiernos, que fue donde se invirtieron el 4% para la educación, tuvieron las oportunidades abiertas para hacer las reformas, los ajustes y enfocar y dirigir bien los recursos que se invierten en el sector educativo. Pero lamentablemente, a lo único que se dedicó el presupuesto de educación en esos 8 años de Danilo Medina fue a 2 cosas: a muchas construcciones y a trabajar la parte salarial de los maestros. Y yo creo que no es ahí que está el problema de la educación en la República Dominicana. El problema de la educación en la República Dominicana va más allá. Es un problema integral. Es un problema que abarca a la sociedad completa. Es un problema que abarca profesores, alumnos, padres, madres, tutoras, tutores. Es decir, yo soy de los que piensan que hay seriamente que revisar cómo se ha invertido ese dinero, que no sea otra cosa que para hacer ricos y millonarios a algunos amigos del otro gobierno. Y este comentario lo hago de manera responsable, independientemente de mi
atracción política. Lo hago como siempre he tratado de hacer mi ejercicio de comunicación, de manera seria, frontal y de manera responsable. Entonces, no es verdad que le luce a los funcionarios pasados cuando yo oigo a Carlos Amarante Baré cuestionar eso. Cuando yo oigo al ex ministro de Educación Melanio Paredes. Cuando yo oigo a, este ex ministro que fue secretario general, que aspiraba a la presidencia de la República por el PLD, yo me pregunto, pero ¿es que todavía creen ellos que este país estaba ciego o está ciego? No es que invirtieron el 4%, es que no invirtieron en la calidad de la educación en la República Dominicana, que nada más no es también llevar desayuno escolar, porque este gobierno lo da. Entonces, yo lo que pienso, que en vez de estar jugando a la politiquería barata, el PLD tiene que exigirle, o más que exigirle, tiene que rendirle a esta sociedad cuentas de qué hacía con esos miles y millones de pesos que maneja el presupuesto de educación. Y con esto no estoy diciendo que todo esté bien, no, porque hemos tenido muchísimos problemas, pero ahí hay muchos problemas heredados, que en 20 años de gestión no puede demostrar ese partido que lo solucionó, lamentablemente. Y el que se quiera poner bravo, que se ponga bravo, pero es una realidad. En 20 años, usted decirme a mí ahora, en el 2022, que faltan butacas, tiene que decirle el PLD y su administración de 8 años pasados, sobre todo, reitero, sin dejar fuera a los gobiernos de Leonel, pero como no se daba el 4%, usted podía agarrarse de ahí. Ahora, en los de Danilo se daba el 4% y me están diciendo que aquí faltan butacas. ¿Y dónde está la planificación que dejó ese gobierno y esa administración? En ningún lado, en ninguna parte. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que tomar con seriedad, reitero, con seriedad el tema de la educación, lo presupuestado y lo ejecutado. Porque no hacemos nada en 2 puntos. Invertir el 4% mal invertido y presupuestar y no ejecutar el 4%, porque al final esos recursos se pierden y pudiesen ir claramente muy bien destinados a otras áreas y no pasa nada. No hablábamos aquí la semana pasada con el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín. Entonces, pudiera ir una parte a ese ministerio y eso es invertir en la educación. Pudiera ir una parte a los preescolares y eso es invertir en educación. Entonces, hay que quitarse el fanatismo con el tema del 4% de la educación, político y no político. Eso es lo que yo considero desde esta acera y les comento a todos ustedes. Mi consejo final es que el PLD, ni el PRM, ni la Fuerza del Pueblo, ni el Reformista politicen el tema educación, sobre todo aquellos que duraron 20 años en el gobierno y que hoy le exigen a un gobierno de 2 que resuelvan lo que ellos en ese intervalo de tiempo no pudieron solucionar. Miren, la República Dominicana, y qué bueno que haya que hablar en todos los programas de lo mismo o del mismo tema, no de lo mismo, ha venido observando un crecimiento constante en la llegada de turistas a la República Dominicana, posterior a la pandemia. Y es justo resaltar el esfuerzo que ha decidido hacer y dar el presidente de la República en su condición de presidente del Gabinete de Turismo, el ministro David Collado y todo un equipo de hombres y mujeres que a diario hacen esfuerzos increíbles
para que podamos ir teniendo los mejores meses en la historia del turismo en la República Dominicana. Es decir, agosto, que culminó hace poco, ha sido el mejor agosto en la historia, en la llegada, en la recepción de turistas en nuestro país. Y yo considero que esas son cifras que hay que celebrar, que esas son cifras que hay que resaltar y que eso es, para los amigos que desconocen, lo que se logra cuando tú tienes una economía saludable, cuando los inversionistas creen en ti, pero sobre todo cuando el país le brinda a los turistas confort, seguridad, belleza, tranquilidad. Y a propósito de eso, saludamos que a partir del 20 de septiembre se inaugura en Francia una de las ferias turísticas más importantes, que es Top Resa, donde el Ministerio de Turismo y el Banco de Reservas estarán presentes nuevamente. Y otras entidades bancarias, pero estarán presentes nuevamente haciendo ¿qué? Haciendo lo que se ha logrado en las otras ferias, buscando inversionistas, buscando constructores, promoviendo las bondades de nuestro país, y de eso es que se trata. De lo que se trata es de que nosotros como República Dominicana actuemos unidos, y por eso usted ve que los diferentes y más importantes bancos en París, en Madrid, en Alemania, son uno solo. Y por eso usted ve que en la feria pasada de Madrid, Fitur, por primera vez en la historia, un administrador del Banco de Reservas acudía a un cóctel del Banco Popular. Pero por primera vez en la historia, un presidente del Banco Popular acudía a un cóctel del Banco de Reservas. Entonces, eso se llama actuar como cuerpo por el bienestar de una sociedad. Y yo creo, o sin el creo, que ahí radica parte del éxito del presidente Luis Abinader en esta crisis frente al turismo. Él ha aperturado las puertas de su oficina para que las diferentes instituciones financieras y no financieras tengan acceso, pero también brindándole las facilidades a esos inversionistas para que esas inversiones sean perdurables, sean sostenibles y puedan rendir frutos en la República Dominicana y puedan generar miles de empleos en la República Dominicana. Y eso es lo correcto que tiene que hacer un presidente, un jefe de Estado que aspira a que su país siga y salga bien fortalecido posterior a la pandemia. Entonces, obligatoriamente, la República Dominicana tiene que sentirse satisfecha, tiene que sentirse feliz de los logros obtenidos en la gestión del presidente Luis Abinader y del ministro David Collado frente al turismo mundial. Nosotros somos, como dicen por ahí, la envidia de la región en materia económica. Somos la envidia de la región en materia de infraestructura, de turismo, de inversión extranjera. Y eso tiene un solo nombre: confianza. Y la confianza en inversiones es vital, porque nadie va a invertir cientos de millones de dólares, miles de millones de pesos en una sociedad, en un país corrompido, en un país desordenado, en un país sin seguridad jurídica, en un país sin institucionalidad. Y ahí, hay que decirlo, nuestras autoridades se han enfocado muy bien para fortalecer esa parte. De manera que es beneficioso, reitero, la participación de la República Dominicana como país en estas ferias. En la primera, que inicia en 2 días, el 20 de septiembre, del 20 al 23 en París, y la segunda, que es en enero, en Madrid, España, Fitur. Esas son ferias que, haciendo gestiones correctas como la que hemos hecho como sociedad, como país, se logran grandes cosas
y por eso vemos que podemos celebrar los mejores meses en turismo de los años en la historia. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros Milton Morrison. Él es el gerente general de Edesur. Con Milton vamos a hablar temas importantes después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña Milton Morrison. Él es el gerente general de Edesur en la República Dominicana, que damos las buenas noches este domingo. Milton, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas noches, Luis. De verdad que es un gran honor para mí estar aquí en tu programa. Teníamos pendiente esta conversación. Muy pendiente. Porque tú siempre has sido muy abierto y qué bueno que ahora te toca desde ese ámbito de la vida pública. Así es. Milton, vamos a empezar, porque mucha gente, y te comentaba fuera del aire, no entiende bien el rol de una distribuidora. Edesur, ¿cuál es el rol de Edesur en lo que le compete en términos energéticos? Sí, mira, lo primero, Edesur Dominicana, como muy bien su nombre lo dice, es una empresa distribuidora. ¿Qué hace una empresa distribuidora? La empresa distribuidora es aquella que compra la energía que producen los generadores y se la lleva a los hogares, a las industrias, las oficinas, a través de ese proceso de transformación que se da en la empresa distribuidora. Ahora, de manera concreta, nosotros lo que hacemos es medir el consumo que tienes tú como cliente y traducirlo en una factura para poder darte el servicio energético que tú requieres. ¿Por qué te lo explico así, Luis? Porque aquí se generan muchas confusiones. Por ejemplo, en términos de lo que es la tarifa eléctrica, la empresa distribuidora no aumenta ni baja tarifa eléctrica. Ustedes no fijan tarifa. No, nosotros no fijamos tarifa. Pero mucha gente, como nosotros somos, claro, como somos la cara ante el cliente, entiende que un aumento en la tarifa eléctrica es de la distribuidora. Eso es un rol de la Superintendencia de Electricidad, que dicho sea de paso, y puedo serte muy sincero en eso, ni siquiera consultan a las empresas distribuidoras cuando van a aumentar. No puede ser juez y parte. Exactamente. Entonces, nosotros simplemente trabajamos la parte de la distribución, pero también resulta... Pero una pregunta, Milton, sí. Antes de irnos de ahí. Ustedes compran a un precio. Exacto. Y venden al precio que les rige la superintendencia. Exactamente. Entonces, nosotros le compramos a las generadoras a un precio X y obviamente la superintendencia como órgano regulador fija la tarifa a la que nosotros debemos cobrarle. Entonces, ese es el primer punto. Lo segundo es que también se da cuando la gente tiene una interrupción por razones diversas, que más luego te puedo explicar las razones, que no es trabajo, o más bien no es el interés de las empresas distribuidoras. Porque estarle darle apagones o interrupción a la gente porque dejamos de percibir dinero. El negocio nuestro es dar energía para cobrar esa energía. Cobrar y poder comprar. Y poder comprar. Entonces lo otro es, cuando no hay generación, cuando hay un déficit de la generación, que las generadoras no están produciendo toda la energía para la demanda en el momento, las empresas distribuidoras pierden, pero también tienen que dar interrupciones, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y también hay otro ente intermedio, que es la empresa de transmisión, que son la de la alta. ¿Cuántas patas son para llegar? Esa pregunta venía, mira, la tenía aquí, para llegar a Edesur, ya para cuando tú no das la energía a los hogares. Exacto. Bueno, están los generadores. Luego viene la empresa de transmisión, que son las líneas de transmisión que cuando dan mantenimiento o hay una avería ya, yo no tengo tampoco energía. O sea, que hay, antes de que le llegue al usuario la electricidad, hay dos entes, generadores y transmisión, que si ellos fallan, yo no tengo la energía para distribuir. Sin embargo, el cliente, todo el mundo dice, Edesur no me da, o Edenorte, o Edeste. O sea, que al final de cuentas es el rol nuestro, distribuir, comercializar la energía a un precio que nos fija la Superintendencia de Electricidad. Entonces, fijado ese monto, ustedes lo traspasan al cliente y ahí voy. ¿Cómo va la recuperación de esa energía que ustedes suplen? Sí, mira, en el caso de la empresa Edesur, nosotros hemos visto aumentar los cobros, o sea, y sobre todo lo que le llaman la cobrabilidad, el porcentaje de cobro versus, digamos, la facturación que nosotros emitimos cada mes. Eso, los niveles de eficiencia han aumentado tanto. ¿Por qué? Nosotros estamos,
Bueno, hay un tema de eficiencia operativa en la cual nosotros nos hemos enfocado en eficientizar las rutas de cobros donde los procesos son análogos, manuales, pero hay otros también que dependen mucho de la telemedición y tiene que ver mucho con la gestión. Y te voy a decir algo, eso aumenta porque hay mayor cantidad de energía. Cuando tú te das más energía, tú cobras más. Claro. Cuando tú das más energía, tú generas mayor confianza del cliente para que te pague. ¿Qué pasaba anteriormente? Y eso, los números están ahí, yo siempre lo digo. Anteriormente se hacía gestión de la demanda, que era dar apagones o interrupciones programados. No te daban programados porque decían, en tal sector, no me pagan lo suficiente. Le voy a dar luz al que me paga. Y le voy a dar luz al que me paga. Pero ¿qué pasa? Ahí manso por cimarrones, porque entonces no hay una forma de tú pagarle solo al que no te paga. Exacto. Entonces por eso tú le terminaban dando apagones a muchos clientes que sí pagaban y ahí tú dejabas entonces de recolectar. ¿Por dónde anda la generación, Milton? Para ustedes poder brindar esa eficiencia tiene que haber una buena generación. Sí. ¿Por dónde anda en promedio la generación? Sí, mira, nosotros, en términos particulares, nosotros tenemos pico en la distribuidora de la demanda, que rondan entre 800 y casi 900 megawatts. Ese en el caso de Sur. Cuando ya lo vemos en términos globales, nosotros tenemos aquí una demanda en República Dominicana de alrededor de 2.300, 2.400 megavatios en términos así promedio. Cuando tenemos picos que se sobrepasan, entonces ahí hay problemas. ¿Qué influye para que esos picos aumenten? Bueno, el tema, la estacionalidad, por ejemplo, en verano, que aunque aquí la gente dice, aquí es verano todo el tiempo, pero se prenden más. Sí, pero hay una parte del verano que es en esta época que nos encontramos, ya casi estamos pasando, pero ese agosto, ese julio, que son muy fuertes, eso aumenta el tema de la temperatura. Los aires trabajan más, las neveras tienen que trabajar más forzadas, las bombas de agua se utilizan más porque el agua se sale más de la cisterna y en esos meses sí se hace el pico. Ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos un tema de una oferta que es prácticamente para cubrir la demanda que tenemos. Cuando tenemos un pico muy alto, Luis, ¿qué sucede? Que de una u otra forma se generan déficit de generación. Por eso el gobierno dominicano ha dispuesto, el presidente Luis Abinader, desde que llegó, el instalar una generación en la zona de Manzanillo con gas natural de 800 megavatios que pueda ayudar a lo que es la proyección del crecimiento de la demanda en los próximos años. Entonces, esa es la situación que tenemos en términos de la oferta y la demanda. ¿Y qué está haciendo o qué hace Edesur? Porque, obviamente, como tú bien apuntas, esos picos perjudican. Claro. ¿Ustedes tienen algún nivel de educación? Cuéntame un poco, que te hemos visto muy involucrados con los clientes. Sí, mira, nosotros desde que llegamos ya a la administración hemos incrementado el tema de las informaciones y sobre todo la comunicación para llevar al cliente a que pueda entender que hacer un uso eficiente de la energía no es ayudar a Edesur, es ayudar a su bolsillo, claro, a tu bolsillo. Y por ende, cuando tú ayudas a tu bolsillo y eres más eficiente con la energía, entonces ayudas al sistema eléctrico nacional a que disminuya la demanda. Al disminuir la demanda, entonces estamos logrando que la oferta pueda satisfacer esa demanda. Ese es el primer paso. Lo segundo que ha hecho Edesur, aparte de esas campañas educativas de ahorro de energía que tenemos, oye, no solo por redes y por medios, sino que tenemos... Te vemos en el barrio. En el barrio. Nosotros tenemos lo que llamamos gestores sociales en la parte educativa, donde van a los barrios y a diversas entidades, juntas de vecinos, y dan charlas sobre el uso correcto de la energía. Pero por ejemplo, un uso correcto de cuánto debe estar la temperatura de un aire, todo eso. Claro, todo eso. Mira, la gente a veces no toma en cuenta, pero hay... acciones que lucen menores, Luis, pero que son significativas en tu factura. Por ejemplo, hay personas que todas las noches ponen el aire acondicionado en 16 o en 18 grados. Tú eres uno de esos, se te ve. Entonces, en 16 y 18 grados. Pero sin embargo, tú te arropas, tú te pones una frisa, tú te pones tu cosa. Sin embargo, en vez de ponerte esa, ¿cómo se llama? Esa frisa, esa colcha bien espesa. Si tú en vez de ponerlo en 16, 18, lo pones en 20 o en 21, y en vez de ponerte la colcha, te pones una sábana que te está arropando, pero estás sintiendo el frío,
esa variación de 3 o 4 grados Se en el aire refleja. acondicionado, claro, eso son como un 30 o 40% del consumo del aire. Ya tú sabes, para vamos que a bajar tú ese veas, aire a para todo el decir, mundo. la nevera, para ponerte ejemplo muy Abrir sencillo. y cerrar mucho la nevera. Abrir y cerrar mucho la nevera. La gente no sabe que cuando tú abres la nevera, ¿qué tú estás haciendo? Que ese frío que se generó ahí, se te escapa. Y vuelve otra vez Entonces, a al hacer cerrarla, frío. el compresor tiene que volver y se mantiene trabajando todo el tiempo. O las neveras, en la casa donde la goma que cierra la puerta no funciona, se dañó y vive todo el tiempo saliendo. Y la gente dice, ah, esta nevera sí consume. Milton, Pero es eso. los artefactos de resistencia, tostadora, eso... Ah, no, eso es criminal, como dice la gente. Bueno, eso claro. eso consume bastante. La suerte es que las tostadoras uno la usa por en poco tiempo, a veces y minutos, pero eso, todo lo que tiene resistencia, plancha, tostadora, con sus calentadores de estos de línea que son en base a resistencia. Pues ya yo sé por qué la luz se me está disparando. Todo eso genera mucho consumo. Hay que buscar. Y lo otro, Luis, que no quiero que se me escape de las acciones que está haciendo Edesur, es que desde que nosotros llegamos, existía antes una aplicación de Edesur, ¿cierto? Que te daba algunas informaciones. Desde que nosotros llegamos en esa aplicación, yo dije, hay que traducirle a la gente el consumo del kilovatio hora diario en dinero. Porque si a ti te dice, ok, usted está consumiendo, cualquier amigo televidente que nos está viendo ahora, usted está consumiendo y lleva en el mes 200 kilovatios hora. ¿Cómo yo lo sé? La gente, eso obviamente a través de la aplicación te aparece el consumo diario, pero la gente no sabe traducir qué es lo que son 200 kilovatios hora, con qué se come eso, con qué es lo que un kilovatio hora, la gente no lo entiende que ve lo que está pagando. Lo que está pagando. Entonces, la aplicación de Edesur te permite saber, en dinero te lo dice, usted tiene tanto consumo en kilovatio hora, pero usted ha consumido tantos miles de pesos. Y si sigue en ese ritmo, te dice la aplicación de Edesur, usted va a terminar pagando tanto. O sea que si tú no tienes y no chequeas la aplicación de Edesur, yo lo tengo, tiene que usarla. Y otra cosa es que estamos haciendo que la gente entre a tener acceso al correo de mi consumo. Si tú entras, bueno. Míralo ahí, yo lo tengo, esa es la de Edesur. Entonces, cuando tú entras a tu usuario, ahí que entra mi dolor de cabeza cuando yo entro. Exacto. Entonces, el poder acceder diariamente a tu consumo, ya sea por la aplicación, si mandas un correo a miconsumo@edesur.com.do, diario tú recibes un correo con tu consumo y tú puedes tomar decisiones. Una gran queja, como usuario te lo digo, y lo investigamos antes de esta entrevista, era la atención al cliente en Edesur. Sí. Se entendía que tú llamabas, te dejaban horas muertas. Sí. Hemos visto incluso que te ha tocado atender a ti directamente. Sí. ¿Cómo ustedes se enfocaron en esa mejoría? ¿Tú encontraste una debilidad real en esa parte? No, mira, tú no te imaginas. Cuando nosotros llegamos a Edesur, hubo dos expresiones que yo utilicé con todos mis colaboradores. Yo les dije en Edesur, esta administración se tiene que caracterizar por ser eficiente y ser transparente. Y la eficiencia estaba muy ligada a ese concepto que he venido enarbolando y hablando todo el tiempo diciendo que el cliente es la esencia de la empresa, que es lo más importante. Un cliente satisfecho es la posibilidad de nosotros entender que hemos mejorado. Y crecer. Entonces, ¿qué sucede? Mira, nosotros hemos trabajado todo un programa de atención al cliente porque antes, oye lo que te voy a decir, Edesur es un monopolio en el área de concesión donde está. Y si tú no le compras la energía de Edesur, tú no puedes ir a otro lado a comprarlo. Entonces, eso históricamente genera debilidades en términos de poder superarte a ti mismo y de competencia. Claro. Entonces, Edesur era una empresa que los colaboradores y la gente entendía, bueno, hazlo de tal forma y si no lo hace como quiera tiene que estar con nosotros. Yo dije, no, nosotros tenemos que ser la competencia de nosotros mismos. Está bien. Claro, nosotros tenemos que ser la competencia de nosotros mismos. Y desarrollamos un programa de atención al cliente que es bien agresivo y yo creo que el liderazgo se trabaja con el ejemplo. Entonces yo soy el primero, yo soy un call center en términos y en red y demás. Y la gente te aborda en la calle, Milton, y tú empiezas a resolver. Mira, yo ahora no te voy a mostrar, pero yo tengo muchos casos. O sea, que la gente me escribe
por las redes, consiguen mi teléfono en el WhatsApp, en la calle yo llego y entonces yo resuelvo. Y eso termina mandando una señal hacia abajo. Y la gente... Si el superior está en eso. Exactamente, Milton, yo creo en eso. Como esto es en vivo, me preguntan por aquí, pregúntale qué son los aparatos vampiros. ¿Qué es eso? Los aparatos vampiros son esas regletas, esos conexiones de celulares, esos conexiones de arbolitos, que a veces uno lo subestima y dice, no, eso no consume nada. Mi casa pero entonces, es un nido de vampiros. Lo deja ahí, esos que los consumos subestimados, por decirlo así. Cuando tú dejas una regleta prendida, aunque no te he conectado nada, está consumiendo. Claro, todo eso, si tienes un bombillito, obviamente los consumos no son significativos, pero cuando tú sumas durante mucho tiempo, pequeños consumos te da un consumo importante. Entonces, Milton, la luta como la dieta, que la dieta no te permite comer nada, beber nada para mantenerte flaco. Entonces, ¿qué uno va a hacer? No, hacer uso eficiente, es decir, saber en qué momento se encienden los electrodomésticos que tú quieres, no tener una mentalidad de ahorro, una conciencia, o sea, de saber si tú tienes varios aires en tu casa, bueno, no lo dejes. Generó grandes ruidos, Milton, el tema de la elevación de la factura, que ustedes devolvieron un dinero, ¿en qué va eso? No, mira, eso fue que, como te decía, la superintendencia hizo el desmonte del subsidio, que por ende genera un aumento en la tarifa eléctrica. Dijeron la distribuidora, aplíquenlo. Cuando eso se generó, obviamente, la cantidad de quejas y reclamos, porque ¿qué fue lo que pasó? Te vimos a ti en el parqueo de Desur, ahí en una Así mismo, antes, cuando tú consumías más de 700 kilovatios hora, ahí es que tú pagabas el nivel en pesos más alto, real. Pero la superintendencia bajó ese umbral. O sea, en vez de 700, en 300 kilos. Entonces, la mayoría de la gente, clase media, clase baja, consume 300 kilos. Claro. Entonces, te lo voy a decir en un lenguaje muy coloquial, el tablazo, en vez de recibirlo al consumo de los 700, se recibió a la mitad. Y por eso es que la gente percibió. Pero ya eso se arregló. Espérate. No me digas porque yo mi factura me subió ahora. Por eso, y ahora estoy pensando en los vampiros. Eso la gente percibió que se me duplicó, que se me aumentó la factura. Pero, sin embargo, el presidente de la República... No fue que percibió, Milton, es que usted ha dicho ahí que con esto es con... Pero cuando yo digo percibió y se convirtió en una acción concreta. Entonces, ¿qué sucede? El presidente de la República, como digo yo, puso el oído en el corazón del pueblo. Es muy bueno el presidente. Muy bueno. El presidente puso el oído en el corazón del pueblo. ¿Y qué dijo? Pero ven acá. Si estamos haciendo lo que el pacto eléctrico manda, el pacto eléctrico que firmaron todo el mundo, pero ahora el pacto eléctrico que son los mismos... Pero afecta a la mal que está. Claro, pero entonces los mismos partidos políticos que hoy están en la oposición, sectores empresariales que también firmaron, entonces están criticando que yo haga ese desmonte. El presidente dijo, pero párenme eso ahí, vamos a discutir este pacto. ¿Y de cuánto estamos hablando, Milton? Porque... tú me hablas de subsidios y son muchos millones de pesos. Sí, lo que pasa es que desde noviembre del año pasado se comenzó a hacer el desmonte de manera trimestral. Y la superintendencia anterior, debo decir anterior, porque es bueno señalar, hay un nuevo superintendente desde hace un mes y pico, algo así, que no fue él que tomó esa... Era el presidente del Consejo Unificado. Hago la separación porque no fue él que hizo eso. Para que no pase lo del pacto eléctrico que se le pega al gobierno. Exactamente, no fue el actual superintendente, sino que el pasado superintendente. Entonces parece que la superintendencia hicieron un desmonte muy brusco, porque el pacto te manda a hacer el desmonte hasta el 2026. Entonces tú debes hacerlo de una manera más ligera, que no se percibiera, y obviamente los reclamos llegaron, el presidente mandó a detener eso, se mandó a refacturar, y Edesur Dominicana, si tú ves tú mismo, busca tu factura de agosto y tú verás que hay una línea abajo que dice, a usted se le refacturó y se le devolvió tanto. Pero parece que se olvidaron y me lo pusieron ahora en esta. No, pero búscalo ahí. Milton, uno de los grandes problemas que tenía Edesur, y lo denunciaste a tu llegada, era la sobrepoblación de la empleomanía. Mucha gente sin hacer nada. ¿Cómo va eso? Bueno, nosotros en términos de cuando llegamos, creo que ha disminuido ahora, incluso. Sí, se ha disminuido. Nosotros hemos disminuido, si tú ves en términos porcentuales, eso es como un 10, 11% de lo que encontramos más o menos. ¿Y qué tú encontraste ahí?
términos de empleomanía? Bueno, mira, eso entrar en detalle No, de pero todo, detalle no, pero la gente de quiere todo, saber. porque ahí realmente habían esquemas, obviamente, que parece que por lo agitada del proceso político anterior, habían muchas personas que entraron bajo un esquema quizá de político como tal. Entonces, la administración que estaba, que también, y yo no juzgo, porque yo soy político, ¿verdad? Utilizó eso como una plataforma política, porque había un movimiento eléctrico allá montado. Entonces, eso, obviamente, no es que yo digo que esté mal que quienes estén allá en la política, porque todo el mundo es político, por más que sea, pero también hay que tener criterios técnicos que te permitan ser objetivo y ser sensato. Pues yo soy político, pero déjame decirte algo, cuando yo estoy sentado ahí en Edesur, y eso lo sabe la gente hasta que pertenece, yo digo, no, aquí yo soy un servidor público, y digo, aquí tiene que haber eficiencia, porque esto es un trabajo. O sea, yo no me pongo el traje político de País Posible, me lo pongo afuera. Ahí vamos a hablar, me lo pongo afuera. En estos minutos, ¿cómo va País Posible? Cuéntanos un poco. Mira, nosotros vamos muy bien. Estamos en un proceso de crecimiento, un proceso de crecimiento sigiloso, sin hacer mucho escándalo, en diversas provincias del país, creciendo, fortaleciendo el partido, porque estamos comprometidos con el presidente Luis Abinader y vamos a ser el partido aliado que más votos le va a sumar a la candidatura. ¿Cómo van las formaciones de las estructuras a nivel nacional? Bueno, va bien. Te digo, ese crecimiento está atrayendo una cantidad de dirigentes comunitarios, sociales, políticos, que están buscando espacio en partidos donde le dé la posibilidad de crecer. Y País Posible es ese partido. ¿Qué rol jugará? Ya usted dijo que será el partido que más votos le sumará al presidente Abinader. Es decir, no, aparte del PRM, aclara. Partido aliado. No, pero sí. Si usted está diciendo eso, es que ya usted está trabajando por la reelección del presidente Luis Abinader. Bueno, yo he sido coherente. Y yo hace ya un año y pico dije claramente una declaración pública. ¿A usted le pasó con esa pregunta, como usted me dijo, con el aire? Le salió una sonrisita ahí natural. Pero ayer que voy, yo dije lo siguiente, yo dije que nosotros vamos a acompañar al presidente Abinader, lo dije hace un año y pico, hasta que la Constitución se lo permita. La Constitución de la República le permite al presidente Luis Abinader optar por 2 periodos, entonces nosotros lo vamos a acompañar porque creemos en él y hemos visto que es un presidente que está llevando a cabo una ejecutoria eficiente y transparente como nosotros queremos. Entonces esos votos se van a reflejar en diputados, alcaldes. ¿Viene País Posible con candidaturas propias? Bueno, obviamente la realidad va a indicar, pero sí, esa es nuestra aspiración y estamos desarrollando y hay perfiles que quieren optar por candidatura a través del partido. Pero ya el tema de las conversaciones y cómo van a quedar, porque siempre las alianzas serán determinantes para uno avanzar en ese horizonte. ¿Y Milton Morrison, es probable que lo veamos en alguna candidatura local o se va a concentrar en su partido y en el presidente Abinader? No, mira, exactamente, eso último. Yo me voy a concentrar en el partido y en la candidatura del presidente Abinader. Yo estaré encabezando ese proceso de búsqueda de miles, de millones de votos para el presidente Luis Abinader. Yo tengo que decir una anécdota corta. Cuando a Milton se la quisieron poner en China, aquella vez el reconocimiento de su partido, nos encontramos en Villa Tapia, no sé si recuerdas, y me dijiste, a mí me van a reconocer el partido. Tú verás, porque yo estoy fajado y míralo ahí. Exactamente. Bueno, sí lo recuerdas, nos reunimos en Villa Tapia, allá en un patio muy bonito. Y sí, y mira, estamos aquí. Milton, muchas gracias. Bueno, a ti, Luis, de verdad que sí. Creo que es interesante escuchar estas visiones de personas que vienen de la vida privada a lo público porque se puede hacer bien. Así, muchas gracias. Milton Morrison fue nuestro invitado este domingo en Precisados. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El Ministerio de Educación garantiza que el año escolar 2022-2023 iniciará de forma exitosa este lunes 19 de septiembre debido a las previsiones del lugar que se han estado realizando para evitar que ningún niño se quede fuera de las aulas por falta de espacio. La Dirección de Comunicaciones del MINER señaló que junto a los Ministerios de Obras Públicas y Vivienda trabajan en la terminación de una gran cantidad de planteles.
Continuando con las informaciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el presupuesto general del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2022 y con él la adenda remitida por el Poder Ejecutivo. El proyecto de presupuesto complementario adiciona 117.000 millones de pesos al presupuesto general del Estado, dejando sin efecto el recorte que contemplaba la pieza al Ministerio de Educación. En el ámbito internacional, 2 periodistas fueron asesinados en Haití y calcinados mientras cubrían enfrentamientos entre pandillas rivales en City Soleil, el barrio más violento de la capital haitiana, Puerto Príncipe. En esa jornada violenta desatada en ese país, también murieron asesinados 3 policías. Los oficiales que pertenecían a la unidad técnica antipandillas fueron emboscados en la barriada y murieron durante los enfrentamientos con los integrantes de grupos armados. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese interesante resumen de noticias nacionales e internacionales. A ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de Telefuturo.